Continuamos en Diario de Cuatro. El don Pedro Mozart, Orión, que ha salido, hablaba de la región. Miren, en República Dominicana es importante hoy recordar a Emilio Rodríguez de Morici. Lo recuerdan porque fue el historiador contemporáneo que hizo el mayor número de publicaciones y sus investigaciones. Incluso ahora está en discusión el tema en la discusión pública constitucional. Y uno de los aportes que él hizo es un libro, una investigación que le dedicó a la primera constitución de Dominicana, de 1844. Recordar a Emilio Rodríguez de Morici hoy, con ocasión del aniversario de su muerte, que murió el 26 de junio de 1986. En ese momento, él era el presidente del ayuntamiento. Recuerden la relación que él tuvo con el doctor José Francisco Peña Gómez y con el liderazgo histórico del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Recordarlo hoy. Y la otra nota histórica es que el día 26 de junio de 1844 fue la fecha en la que el prócer, el patricio Juan Pablo Duarte, se trasladó al Cibao para bajar los ánimos por la lucha intestina que se daba en esa parte del país. La recién nacida república comenzó con esas dificultades, uno por tumbar a otro, y daba lugar a estas situaciones que vivía la República Dominicana. Se dan en la República Dominicana notas que no concitan la atención de los medios de comunicación, pero por lo que la gente recibe, lo siente como una de las cosas importantes que ocurren. Un ejemplo, aquí en la República Dominicana, los especialistas, los nefrólogos, han estado preocupados en los últimos tiempos por los múltiples casos que se presentan de personas con afecciones renales. Y esto le preocupa mucho. Y hay un programa, por esto motiva el comentario, en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, que es un programa de orientar a la comunidad, educar a la comunidad sobre todo cómo evitar, cómo cuidar sus riñones, explicándole la importancia que tienen los riñones para la vida humana, y al mismo tiempo tiene un servicio permanente. La información que nos daban ayer, al día de ayer, es que ellos, por ejemplo, le dan asistencia en su unidad de hemodiálisis a 80 personas. Así. Le dan. Y ahí está el llamado a la población para que cuide sus riñones. Y sobre todo los que ya tienen dificultades, que han merecido la atención de seguimiento médico, que se lleven de la guía de su médico o su médica. Que no vengan a cometer actos porque no se sienten nada, porque se consideran los más fuertes. Cuando el médico le hace un llamado de atención a usted o una observación, es para que usted le preste atención. Y le comento que estas son cosas que están ocurriendo en República Dominicana. Por ejemplo, que un hospital, en este caso un hospital traumatológico, tenga una atención sobre todo dirigida a educar a la población. A nosotros nos parece que esto es ciertamente que es estimulante y le indica a usted que el país va hacia adelante. ¿Cuál es el hospital que tiene el centro de hemodiálisis? El doctor Ney Arias Lora. Este es un caso, porque tú sabes, está allá de aquel lado. aquí en la Charles de Gaulle. En la Charles de Gaulle. Sí, en la ciudad de la salud, que es una ciudad de la salud, porque ahí está el hospital pediátrico. Ahí también está quedan algunos edificios. Oye, le dan el servicio a 80 hemodiálisis. Sí, diario, dice yo que dan. Diario. Diario. Algunas 20 unidades, 15 o 20 unidades. Sí, o sea que... Y esto también es que ha pasado en la medicina, que son de las cosas también que se dan que no se publicitan. Y es que las unidades que existían se ampliaron en República Dominicana. Por ejemplo, ustedes tienen el caso del Hospital Padre Villini. El Hospital Padre Villini es un hospital que tiene... Ahí era donde se concentraba el mayor número de... Bueno, pues sigue siendo un hospital de mucha concentración. De mucha concentración. Porque la gente hizo relación con los médicos, le gusta el ambiente. Pero el llamado es bueno, Tineo, porque el asunto no es que tengamos, y qué bueno que tenemos, claro que sí, capacidad para la diálisis. Sí. Lo importante es evitar llegar ahí. Claro.
a De ahí la diálisis. Y Sí. entonces hay un descuido en la población. Sí. De ahí la importancia Con el de asunto atender, de los riñones. de atender el llamado de los médicos. Con el consumo Sí. terrible de gaseosas. Hay Sí. que decirlo, eso es Hay terrible. que decirlo. Eso es lo que Y por esto provoca. le Falta de agua. decimos, Entonces no tomamos agua Sí. suficiente. El Agua. Cuando dice líquido, Sí. no es cualquier, es Sí. agua. y que eso no me va a hacer nada. Y ¿Entiendes? la gaseosa Y la deja los gaseosa, residuos. esos residuos. Y que no me va a hacer nada, y ya el nefrólogo le ha hecho la No es que advertencia, no te tomes o tu la refresquito de nefróloga vez en cuando, pero le ha no hecho la abuse de advertencia. eso. De manera que esto es estimulante, Aquí he señor. visto niños que Sí. en la comida del mediodía Es con, es Sí. con una es con una Coca-Cola. Coca-Cola. No. No, eso no puede ser. Eso es intoxicante. No mencione, Eso es no mencione intoxicante. La marca, ¿no? Es una Pero locura, ¿qué lo importa? adecuado. O una gaseosa. Lo importante, don Pedro, es que la gente Una atienda gaseosa, no. lo que le dice su médico, lo que le dice su médica. Que no se lleve de que que soy el más fuerte o la más fuerte, no. Sino sencillamente te Entonces la atiende cultura el del llamado. vegetal, de comer Sí. vegetales, de comer frutas, Cierto. eso también es importante. Y el consumo de agua. El consumo de agua. consumo ¿tú de agua, entiendes? que hay de una parte de la Hacia ahí, población. esa debe ser la apuesta. Tú no sabes Sí. que yo me he sorprendido de que en ocasiones tú, por alguna causa, invitas a tu casa a alguien que esté trabajando a comer Sí, y le pones la ensalada Sí. y la desprecia. la deprecia. Sí. Yo digo, ¿cómo Entonces es se van con su posible que grasa gente, y te piden, ¿no tiene pues un eso es refresquito cultural. por ahí? No, al agua no le no puede- comen ensalada, No no comen. comen verduras? No comen. Sí, Es miren, así. aquí nosotros hablamos con mucha frecuencia del tema de la importancia de la confianza, la certidumbre. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, yo siempre un ejemplo resaltante, lo que era República Dominicana en 2004, en lo que tenía que ver con su sector financiero. Era una situación de incertidumbre. Desde que República Dominicana cambió la política, llegaron las nuevas autoridades, las autoridades rectoras de la política monetaria, encabezadas por el equipo del Banco Central que encabeza el gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu, vieron cómo inmediatamente comenzó a reaccionar el mercado y cómo comenzó al grado de que el peso dominicano, que estaba en depreciación, comenzó a apreciarse. Y esto tiene que ver mucho con el criterio de que si usted en una economía no logra restaurar la confianza, usted no puede esperar certidumbre. Y ahí está el acierto dominicano en haber mantenido una política monetaria que concita la confianza de los inversores nacionales y extranjeros, y de igual modo una política fiscal con un criterio de correspondencia. No hay el dolor de cabeza de que en el orden fiscal se va a adoptar una medida que pudiera crear confusión entre los inversores, sino todo muy claro. Y eso es lo que explica el fortalecimiento y el crecimiento de la economía dominicana tras esa gran crisis que sufrió el país. Primero, con autoridades capaces de saber lo que es conducir la conducción de una política monetaria, lo que ha pasado aquí con el organismo de supervisión, la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos dejó de ser el que tenía la ley, pero no hay problema, no. Una superintendencia de bancos activa, ha contribuido incluso a la educación, en lo que tiene que ver con las advertencias, para que todas las partes conozcan de qué se trata y cuál es el rol de una institución de supervisión como la superintendencia de bancos. Y en ese orden, el superintendente, el licenciado Luis Armando Asunción, ha hecho un trabajo admirable también. Todo esto, ¿por qué refiero esta parte antes del comentario que la motiva? En México se va a celebrar el próximo día 1 de julio. Aquí dicen primero, pero en realidad nunca debe decir primero, debe decir 1, porque usted no dice 2 de julio. El 1 de julio se van a celebrar las elecciones presidenciales en México y todo apunta a que Andrés Manuel López Obrador, después de 3 intentos
por llegar a la presidencia en México, en esta oportunidad, se da como un hecho que López Obrador será el próximo presidente de México. Sí. ¿Y qué ha pasado? Él ha escogido, oigan esto, como su asesor en esta parte a Alfonso Romo. Alfonso Romo es un prominente empresario mexicano y ayer ofreció una rueda de prensa dando detalles de cuál es su punto de atención. Y decía Alfonso Romo que las primeras iniciativas de un gobierno encabezado por López Obrador sería restaurar la confianza en México. Restaurar la confianza en México, planteando que si no logra la restauración de la confianza, usted no va a lograr la participación de los distintos sectores en un objetivo común, que es el de lograr que en México pueda retomar la vía de la seguridad, que México pueda retomar la vía de la confianza, que los mexicanos puedan restaurar la confianza en sus autoridades. Se planteaba, oigan esto como lo más importante de esa administración para presentarse ante la sociedad mexicana. Fíjense que ahí no hay un desvío de plantearse de que nosotros vamos a ganar las elecciones, que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, dar cocotazos, nada de esto. Le está planteando, el primer objetivo es que México pueda lograr la restauración de la confianza. Y recordaba, por eso hacía la referencia de lo que pasó aquí tras esa gran crisis de 2003, los primeros meses de 2004. Hay mucha aprehensión en el ambiente washingtoniano. No, pero ahí... Y quieren comparar a López Obrador. A López Obrador con la experiencia chavista. Bueno, por eso hablaba... De manera interesada, la Voz de América y en sus locales, los representantes locales están en eso. Fíjate a quién escoge de vocero a Alfonso Romo, sí, un reconocido empresario mexicano, el que ha servido, y fíjate el discurso que ha planteado. Y es verdad, don Pedro, si México no logra restaurar y superar ese clima de inseguridad, ese clima de desconfianza, ¿qué usted va a hacer? Se entretiene en otros detalles y no va a hacer nada. Incluso podría entrar en una especie de situaciones a veces que te dan la sensación de ingobernabilidad. Lo que está viviendo Argentina hoy, que lo refirieron en la primera parte. Usted no sabe en Argentina qué día le vamos a hacer un paro. Amaneció la mañana, ¿y qué pasó? No, que pararon los camioneros. Pero lo que ha ocurrido en Brasil duró más de 9 días paralizado por camioneros y no había manera de entrarle. Ya ustedes vieron lo que pasó en Nicaragua, lo que ocurre en Nicaragua, una situación de ingobernabilidad. De manera que este hombre que ha hablado, Romo, da la impresión que ciertamente saben ellos en qué están. O sea, de ahí que lo que esperen que López Obrador va a salir con su discurso de antes. No, López Obrador está planteándose un discurso para el presente y el futuro. Y esto debe llamar la atención a todos los que participan. ¿Cuándo es que lanzan las elecciones? El 1, ahora el próximo día 1. Próximo día 1. El domingo. De manera que ahí van los mexicanos y mexicanas a una nueva oportunidad. Así es. Sí. Vamos a una pausa que ya Julio viene ahí. Se está maquillando.